El comparador es un circuito que es capaz de comparar dos señales de entrada y variar la salida en función de cuál es mayor. En este caso, aplicado a la electrónica analógica, un comparador es un amplificador operacional en lazo abierto. Lazo abierto es que no existe una realimentación entre su salida y entrada. En este caso, como observamos, existe una tensión aplicada a las dos entradas del amplificador operacional. El amplificador operacional lo que hará es que verá la diferencia de potencial entre sus terminales. Como vemos, si la diferencia de voltaje entre la entrada no inversora y la inversora es mayor a cero, la salida será el voltaje de saturación positivo por el que está alimentado el amplificador operacional, que por lo regular es del 90%. Si la diferencia de voltaje entre las entradas es menor a cero, la salida será el voltaje de saturación negativo por el que está alimentado el amplificador. Veamos el siguiente ejemplo. En la entrada no inversora tenemos 10 volts y en la entrada inversora 5 volts. Entonces tenemos 10 volts menos 5 volts son 5 volts, por lo que la diferencia es mayor a cero, y el voltaje de salida deberían ser los 12 volts con los que está alimentado. Sin embargo, los operacionales tienen una caída de voltaje internamente, por lo que se ve reflejado a la salida el 90% aproximadamente de los 12 volts, como lo había mencionado anteriormente. Para el siguiente ejemplo tenemos menos 10 volts menos 5 volts, lo que nos da un valor menor a cero, por lo que la salida será el voltaje de saturación negativa, en este caso menos 12 volts, pero por el 90% nos da aproximadamente menos 10.5 volts. En este caso tenemos 10 volts menos 5 volts, saturándonos a positivo. Les comparto estos ejemplos para que se comprenda a mayor detalle el funcionamiento del comparador. Ahora vamos con algunas aplicaciones prácticas. En este caso diseñé una activación de luz automática. Tenemos en la entrada no inversora un voltaje mediante un divisor de tensión conformado por una LDR y una resistencia. En la entrada inversora un divisor de tensión con la cual podríamos calibrar la sensibilidad de activación. Entonces veamos el funcionamiento. Cuando está oscuro o no recibe luz la LDR, la lámpara está encendida. Y cuando le llega luz y supera el voltaje, la luz se apaga. Esto es un ejemplo bastante sencillo. Para este ejemplo no estoy usando un amplificador operacional, estoy usando un comparador. No se confundan, tanto el amplificador operacional como el comparador, en este caso el LM311, funcionan de la misma manera, hablando de comparación. Sin embargo, la diferencia radica en que el LM311 tiene una configuración de salida diferente a la de un amplificador operacional. Como observamos en la imagen, la salida es de colector abierto, también conocida como Open Collector, la cual depende de una conexión externa adicional, en este caso resistencias de pull-up. También existen otras variantes donde nos dejan el emisor abierto. Dependerá del tipo de circuito que se use, ya que puede ser salida ABJT o MOSFET. Para este caso estoy implementando un generador de PWM. ¿Cómo funciona? Es bastante sencillo. En la entrada inversora tenemos una señal diente de cierre, generada por el 555 y la fuente de corriente constante para el capacitor. Esta señal se está comparando con una referencia de tensión en la entrada no inversora. Como vemos en el osciloscopio, si se varía la referencia, podemos cambiar el ciclo de trabajo. Estos comparadores son muy comunes en controles PID para fuentes DC-DC o en entradas de audio para amplificadores clase D.